Gracias por seguir junto a nosotros en República. Le ofrecemos más entrevistas y vamos a hablar del tema de justicia y derechos humanos. Y es un gusto para mí recibir a David Morales, director de litigio estratégico de Cristosal, ex procurador para la defensa de los derechos humanos. Bienvenido, David, qué gusto volver a encontrarnos, un gusto. Gracias, Carlos, un gusto para mí y además saludar a la audiencia que nos sigue esta mañana. Gracias por tomar la invitación y acompañarnos en la segunda parte de República, y tenemos varios temas que desarrollar, por lo menos, y me gustaría empezar con este, que es cómo se está llevando las audiencias del caso El Mozote, que se está desarrollando en San Francisco Gotera, en el juzgado de primera instancia, y hay un aspecto que es relevante porque es necesario que sea de conocimiento público cómo se está llevando este caso en particular. Se han llevado fases de testimonios que vienen desde marzo, entiendo, del año pasado, pero en la última quincena de agosto se tuvieron tanto testimonios de personas en particular, pero también se tuvo la visita de antropólogas argentinas en las cuales ellos hablaron del caso, de su trabajo que estaban haciendo desde inicios de los 90 en el proceso de excavación, investigación científica de esto. Pero antes me gustaría que hablemos un poco de esta fase de testimonios que se han dado. Entiendo que estaba el caso del señor Fidel Pérez, que habló de cómo ellos se fueron a resguardar en el Cerro Ortiz particular. También un poco el testimonio de Sofía, que es un nombre ficticio para proteger su identidad, y también el testimonio de Pedro Ramos. En términos generales, David, ¿qué elementos marcaron estos testimonios en función de la masacre del Mozote? Bueno, quisiera, Carlos, poner sobre antecedente la lucha por la justicia en el Mozote. Es una lucha histórica de ya casi 3 décadas, 26 años de lucha. Como Cristosal estamos acompañando la lucha histórica de tutela legal de las organizaciones del norte de Morazán y las familias sobrevivientes, en este momento a través de la acusación particular. La figura que se utiliza es la de la acusación particular porque se está aplicando el Código Procesal Penal del año 73, que era el vigente al momento que se abre la causa judicial. El caso se buscó reabrirlo porque habían argumentos jurídicos suficientes y además una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde años atrás, pero es la sentencia de inconstitucionalidad de la amnistía de 2016 que permite que el tribunal, que el juez de la causa, reabra el caso y reinicie una instrucción penal, una instrucción criminal que estaba clausurada por más de 20 años a causa de la amnistía. Es un hito histórico en materia de justicia transicional y la primera gran oportunidad de las víctimas de que el crimen sea investigado en sede judicial. A partir de ahí el tribunal ha tenido un desempeño, a mi criterio, bastante apegado a la ley, muy imparcial en relación a las garantías que se deben resguardar para las partes, con garantías suficientes en las posibilidades de declaración de las víctimas. Ha sido importante que las víctimas declarasen. En el año 91, cuando el caso estaba abierto, fue el propio juez de aquel momento el que bloqueó la comparecencia de los testigos. Cuando Rufina Maya, Pedro Chicas y otros sobrevivientes declararon al observar la contundencia sobre este crimen masivo, lo que pasó, este crimen de lesa humanidad, más de 1000 personas asesinadas, el mismo juez ordenó el bloqueo de la recepción de testimonios. Que las víctimas sean escuchadas es importante. La dimensión de la crueldad empleada contra civiles, Carlos, en este crimen se ha evidenciado de nuevo con ahora más de 40 testimonios de personas sobrevivientes, lo que refleja la estadística, ahora estadística oficial, estadística de Estado, en el registro que lleva el gobierno para las reparaciones en razón de la sentencia internacional, revela que no es ningún mito, ninguna leyenda, más de 1000 personas civiles fueron asesinadas para el batallón Atlacate en 3 días de masacre en el norte de Morazán. Más de la mitad de estas víctimas eran niños, niñas y adolescentes. Precisamente el sobreviviente de Cerro Ortiz narra cuando él tenía apenas 6 años de edad, cuando un soldado se les coloca enfrente y les lanza una granada y despierta horas después con el cadáver de su madre y su pequeña hermana de 3 días de nacido en brazos. Y Sofía, como la denominaba para proteger su identidad, es una mujer violada por 13 soldados que asesinan enfrente de ella a su primo y que después ella es testiga de cómo barren sus aldeas donde vive y su comunidad es exterminada y logra sobrevivir. Estas son las dimensiones de la crueldad. El objetivo era la destrucción de todo civil en las áreas
que estaban previamente seleccionadas. La destrucción de todos sus bienes, viviendas, cultivos, animales, era la llamada tierra arrasada, un concepto de la guerra utilizado en El Salvador y Guatemala en inicios de los 80 de manera perversa, bajo el criterio de quitar el agua al pez y dejar en zonas donde tenía actividad la guerrilla, eliminar población civil, sembrar el terror y quebrar, según ellos, así la voluntad de su enemigo. Se trata de un crimen de guerra, evidentemente viola los convenios de Ginebra y por lo tanto, si somos un país democrático que pretende fortalecer la justicia y somos incapaces de juzgar, de llevar adelante una investigación judicial de una de las más grandes y peores matanzas ocurridas en América Latina en la historia reciente, pues esto evidencia que la impunidad es una norma instalada muy dentro del sistema judicial. Así que es un gran reto. Creemos que el Tribunal Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera por primera vez está sentando un precedente de actuación en pro de la justicia, en pro de las víctimas, apegado a la ley e imparcial. La Fiscalía General ha tenido un cambio de actitud en relación a su pasado histórico, que era también de complicidad para encubrir los crímenes. Y a partir de la sentencia hay una pequeña unidad de 4 agentes fiscales que están haciendo un esfuerzo personal, sí, me parece positivo, pero donde aún la Fiscalía General o esta unidad especial de investigación fiscal no tiene el apoyo de la propia institución, el apoyo suficiente en recursos, en capacitación, es un personal muy limitado y todavía necesita el respaldo político de su titular, del titular de la Fiscalía, para entrar a la prueba documental de la información militar. La prueba testimonial ha consolidado la existencia de la masacre y también ha probado la participación del batallón Atlacán. Domingo Monterrosa fue visto por una sobreviviente en Arambala el 8 de diciembre de 1981, dando un discurso en el que dice: he venido a limpiar los pueblos, soy el coronel Monterrosa y ustedes se van a salvar porque la orden que traigo es del desvío en adelante. El desvío en adelante era hacia el Mozote. Aparece un aspecto muy relevante la mención que está haciendo, porque los testimonios, todas las personas mencionan, más de 40 testimonios han ido reconstruyendo y mostrando en función de la vivencia, de lo vivido, de lo sufrido, los casos. Y esto también se refuerza con la visita del equipo de 3 mujeres antropólogas argentinas. Quiero consultarle un poco esto, tener un par de minutos su reacción sobre ello. Luego en el siguiente bloque lo ampliamos, pero también en esto, ¿en qué ha constituido o el aporte que ha significado la presentación de las antropólogas argentinas en este caso en particular? Bueno, la audiencia de las antropólogas argentinas era una audiencia para ratificar prueba forense, peritajes forenses que ellas realizaron el año 92 y también de los años 2000 a 2004. Este trabajo forense que hicieron en conjunto, en coordinación y con participación del Instituto de Medicina Legal de El Salvador por autorización del propio tribunal, lo que arroja es la recuperación de restos óseos que pertenecían a 282 personas. El caso icónico es la fosa 1 del Mozote, trabajada en 1992. En la fosa 1 se recuperan 143 esqueletos humanos en una pequeña cabaña de 5 por 3, una cabaña al lado de la ermita denominada del convento. 136 de esos esqueletos eran niños y niñas cuyo promedio de edad era de 6 años. Y los forenses determinaron que inclusive podían haber muchos niños más ahí asesinados, pero por su corta edad, pocos días de nacidos, los restos óseos se habían perdido, ¿no? Se habían fragmentado demasiado. Fueron asesinados con disparos de arma de fuego. Se estableció que eran 24 tiradores que utilizaban fusiles M16 con balas fabricadas en Salt Lake City, en los Estados Unidos. Es una prueba contundente, ¿no? Se encontraban pequeños esqueletos de niñas y niñas donde coincidía la lesión en el cráneo, el agujero en el piso, el fragmento de bala incrustado en el agujero.
y la mayoría de cráneos y evidencia ósea tenían en la radiografía densidades metálicas compatibles con balas. Es un crimen masivo, se descartó totalmente la posibilidad de un enfrentamiento. Después de la participación de las argentinas, debo decir, en los años 2014 a 2016 hay nuevas exhumaciones. En estas no participa el equipo argentino, las hace el Instituto de Medicina Legal, la Fiscalía General, y esto eleva el número de víctimas recuperadas. En la actualidad, dentro de la causa consta la recuperación de restos óseos pertenecientes a más de 350 víctimas. Y el estándar usual es que más del 70% de estas víctimas eran niños y niñas. La prueba testimonial es totalmente coincidente con la prueba forense. Muchos de los sobrevivientes que han declarado en el tribunal sobre el asesinato de sus familias, los restos de sus familias se han recuperado en los trabajos forenses de exhumación, de antropología forense, y por lo tanto la masacre está plenamente probada. Existe plena evidencia de que se consumó esa matanza. Por supuesto, cientos de cadáveres quedaron expuestos al aire libre. Por la militarización que se mantuvo en la zona, no fue posible enterrarlos, o fueron enterrados por miembros de la Fuerza Armada o quizá con posterioridad de la guerrilla que circularon en esa zona, y son desconocidos los sitios de inhumación, pero los restos que quedan en superficie se pierden, no pueden después ser recuperados. Por lo tanto, la matanza está probada, un esfuerzo importante, una línea de trabajo de la acusación particular que es llevada adelante por tutela legal, doctora María Julia Hernández, y Cristosal apoya ese esfuerzo a través de mi persona, pues ha sido la de consolidar la prueba de las participaciones, sobre todo a partir de información oficial militar. Recordemos que están siendo juzgados por este crimen masivo los oficiales con vida que pertenecían al batallón Atlacad en el momento del operativo. El número 2 del batallón Atlacad en ese momento, el entonces mayor, hoy general retirado Natividad Cáceres Cabrera, es el principal jefe del batallón Atlacad que está siendo juzgado, y también está siendo juzgada el alto mando de la Fuerza Armada en aquel momento. El ministro de Defensa Guillermo García, el jefe del Estado Mayor en aquel momento Rafael Flores Lima, y también el jefe de la Fuerza Aérea, el general Rafael Bustillo. Debo de hacer una pausa, David. Al regresar me gustaría ampliar este tema, pero también analizarlo en el contexto actual. Me refiero en el contexto actual es discusión en la Asamblea Legislativa sobre el proyecto de ley de reconciliación, pero también por otro lado se discute algunos segmentos si debe mantenerse una lógica de amnistía. Me gustaría incorporar estos elementos y conocer su postura sobre ello. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con David Morales, director del litigio estratégico de Cristosal y ex procurador para la defensa de los derechos humanos. Estamos hablando del caso Mozote y me gustaría articularlo con circunstancias en paralelo que se están desarrollando en la Asamblea Legislativa, David, porque hay una discusión, hay una comisión ad hoc en la Asamblea Legislativa que lleva una deliberación o análisis sobre un proyecto de ley de reconciliación nacional que fue presentado por el Gobierno de la República ya tiempo atrás, pero y me gustaría hacer esta conexión. Cómo el caso, las audiencias y lo que se está desarrollando del caso Mozote tiene implicaciones o puede tener algún tipo de impacto en la configuración de este proyecto de ley de reconciliación nacional. ¿Por qué razones? Porque se ha invitado, la comisión ad hoc ha invitado a abogados y a especialistas, personas expertas en el campo constitucional, en el campo de derechos humanos para sentar su postura, pero el punto es qué implicaciones puede tener este caso respecto a la ley, o lo voy a poner desde otra perspectiva, la discusión de la ley en función de lo que ocurre en el caso Mozote puede tomar otra configuración, otros matices, o se puede llevar bajo otra línea que no necesariamente va a replicar y a fortalecer la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre declarar inconstitucional la ley de amnistía que fue en el año 2016 dicha sentencia. Bueno, Carlos, realmente el Mozote está generando un precedente importante en la lucha contra la impunidad en El Salvador. No tenemos hasta hoy un caso que pueda
pues sentar información y prueba como este lo está logrando. Como ya decía, está plenamente probada la matanza, que no se produjo en enfrentamientos, que fue un crimen masivo, una matanza de civiles y la mayoría niños, niñas y adolescentes. Mujeres fueron violadas, hubo violencia sexual en este crimen también. Hemos tenido una lucha, la acusación particular y el tribunal ante nuestras peticiones ha requerido información militar. Y la Fuerza Armada de El Salvador, a través de su comandante general, que es el presidente de la República, se ha visto ya obligada a presentar cierta evidencia requerida por el tribunal. Entonces, en documentación oficial se establece ya que el operativo sí existió, que participó el batallón Atlacat, que recibió también la participación, el apoyo de la Tercera Brigada de Infantería, el Centro de Instrucción de Comandos de San Francisco Gotera, la Fuerza Aérea y la Brigada de Artillería. Esto está admitido, ¿no? Los oficiales que integraban el Alto Mando y el batallón Atlacat están plenamente identificados por la documentación oficial. Está claro que la operación Rescate, como se llamó la operación para hacer este exterminio humano, la operación Rescate sí existió, está registrada y están entregados los expedientes militares personales de los 20 imputados, incluyendo el exministro Guillermo García, el ex jefe de la Fuerza Aérea, el jefe del Estado Mayor. Por el momento sigue bloqueando su colaboración la Fuerza Armada y el gobierno en relación a la información específica del operativo militar. Los planes que conciernen a la operación Rescate u otras operaciones similares. El Mozote y otras operaciones como la Zenón Palma, donde se perpetra la masacre del Calabozo 7, 8 meses después, y otras masacres que se cometen de forma similar, son masacres que las realizaban utilizando las llamadas fuerzas de tarea combinadas. No era un solo batallón, no era una sola unidad, eran diferentes unidades. El uso de los batallones élites de infantería lo decidía el Estado Mayor, el Alto Mando, no lo decidían los jefes de brigada, como el apoyo a la Fuerza Aérea. Entonces eran grandes operativos planificados y organizados desde el Alto Mando y desde el Estado Mayor. Monterrosa por sí mismo no pudo haber realizado ese operativo, ese despliegue ni esa matanza. Fue un eficiente y brutal masacrador en el Mozote, pero no pudo por sí mismo hacerlo. Esto fue una coordinación y una orden desde el más alto mando. Entonces el Mozote ha comenzado a tocar las fibras de la impunidad, de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en el conflicto. Y crímenes donde el Mozote no es un hecho aislado. La Fuerza Armada estaba cometiendo matanzas desde el río Zumpul, una vez eliminado nuestro santo Monseñor Romero en marzo del 80, en mayo se está perpetrando el Zumpul y las masacres continúan hasta el año 84. Es evidente que habrá grupos de poder que tratarán de frenar este esfuerzo de la justicia. Y estamos muy preocupadas las organizaciones de derechos humanos, habemos 12 o 13 organizaciones que conformamos una articulación por la justicia transicional en El Salvador. Cristosal es parte de este esfuerzo y nos ha movido a preocupación la integración de la comisión ad hoc para una posible ley de reconciliación, se le ha llamado. ¿Cuál ha sido la preocupación, David? Antes de irme a la pausa, pero ¿cuáles son los aspectos que le ha generado preocupación a las organizaciones de esta comisión en concreto? Y también derivado un poco, como usted mencionaba, el caso del Mozote puede reaccionar ciertas fibras de ciertos intereses que no quieren que esto se esclarezca ni tampoco se emita justicia sobre esto en particular. La comisión tiene el mandato de dar cumplimiento a la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Sí. La comisión no tiene mandato para proponer una nueva ley de impunidad. Sin embargo, la comisión ha sido integrada por diputados que fueron actores de la guerra. 2 de ellos incluso están mencionados por responsabilidades de encubrimiento en el informe de la Comisión de la Verdad. 2 más fueron jefes militares durante el conflicto armado. Han sido compañeros suyos y ellos mismos beneficiados de la ley de amnistía. Entonces nos parece que había un conflicto ético. El reglamento de la Asamblea Legislativa establece que un diputado o diputada no debe participar de decisiones en las cuales pueda tener un conflicto de interés. Por esta razón, algunas organizaciones de derechos humanos incluso promovimos una denuncia ética para que fuera revisado este aspecto. Sin embargo, la misma hasta el momento no ha sido atendida. Hemos solicitado una audiencia ante la comisión ad hoc
Sabemos que están haciendo ya entrevistas, concediendo audiencias. Citaron algunos juristas muy respetables, independientemente de su línea de pensamiento jurídico o político, pero que algunos de ellos durante años han sido públicamente defensores de la ley de amnistía o tienen vínculos claramente y públicamente con partidos políticos que en su momento han jugado roles también de defensa de la ley de amnistía. Entonces, nos parece que no se trata de ir a revisar la amnistía ni ir a buscar una nueva amnistía. Es que esto ha quedado saldado y ya solventado con la sentencia de inconstitucionalidad. Esa comisión solo puede tener 3 mandatos. Uno, dictar una ley que permita las reparaciones integrales a las víctimas. Hacer un estudio para proponer una ley integral de reparaciones, y hay una excelente propuesta dentro de la Asamblea Legislativa, también generadas de organizaciones de derechos humanos, el grupo gestor de varias organizaciones por una ley integral de reparaciones. 2, fortalecer al sistema de justicia para que tenga mayor capacidad de investigar crímenes del conflicto, y que esto implica además el tema presupuestario, facilitar más recursos a Fiscalía y tribunales para que puedan generar este tipo de esfuerzos. Entonces, facilitar la justicia, fortalecer la institucionalidad de la justicia y generar una propuesta de reparaciones, ese es el mandato al que debe limitarse la comisión ad hoc. Nuestro temor es que obviamente se vaya a desnaturalizar ese mandato y se busquen propuestas para una modalidad encubierta de una nueva amnistía absoluta. Esto sería totalmente inconstitucional y violatorio del derecho internacional de los derechos humanos. Debo de hacer una pausa, pero me gustaría aprovechar que en el último bloque nos pueda dar su lectura, su análisis del acceso a la justicia y derechos humanos en otros casos en particular. Por ejemplo, está el caso de Karla Ayala, que ha estado en discusión. Hubo una conferencia de prensa del IDUCA el pasado sábado por la noche, ante declaraciones que brindó el director de la Policía Nacional Civil la semana pasada, temprano por la mañana, de este caso en particular. Me gustaría escuchar su apreciación sobre esto. Una pausa, regresamos. Gracias por ser junto a nosotros en República. Último bloque de esta segunda parte que estamos hablando con David Morales, director del litigio estratégico de Cristosal, ex procurador para la defensa de derechos humanos. Ahora quiero aprovechar, David, para que platiquemos un poco del caso Karla Ayala, porque pone en discusión, primero, el rol que ha tenido la Policía Nacional Civil sobre esto. Han pasado muchos meses sobre esto y se han tenido información y declaraciones en algunos puntos incompletas, contradictorias para otros, el rol de la Fiscalía General de la República, y también aparece la figura de los querellantes en este caso, que es el IDUCA, que está llevando como querella este proceso. Pero con las declaraciones recientes del director de la Policía Nacional Civil se menciona de que tienen los indicios, fuertes indicios, que han encontrado los restos de Karla Ayala en una zona en el oriente del país, pero también en la declaración del IDUCA mencionaban de que la manera en que la Policía Nacional Civil lo ha hecho no les parecía, lo consideraban así irresponsable, porque lo han presentado, la palabra que utilizaron, como más centrada en un show y el protagonismo de la policía que en esclarecer con claridad este caso en particular. Me gustaría escuchar su apreciación sobre esto, el manejo de las instituciones involucradas como policía y fiscalía. Bueno, me parece legítimo el reclamo en nombre de las víctimas que ha realizado el IDUCA. Es evidente que la policía cuenta entonces con un muy eficiente protocolo de comunicaciones para de manera muy pronta no dar a conocer detalles de una diligencia en proceso, pero que no cuenta con el protocolo básico de atención a las víctimas. Un hallazgo de este tipo debería activar, lo primero que debería activar es un protocolo de comunicación con la víctima y sus representantes, el cual es necesario además para obtener información adicional que pueda ayudar a la mejor conducción de la diligencia. Guardar el debido respeto, ¿no? La debida comprensión a la dignidad de las víctimas, y además parte de un protocolo de atención a las víctimas implica no generar expectativas falsas. O sea, implica darle información certera y mantenerla enterada
informada a las víctimas de cuál es el curso y el desarrollo de los acontecimientos y de las diligencias. Además, la conclusión sobre la identidad de restos óseos es una conclusión que corresponde evidentemente a la autoridad forense, sí. En este caso el Instituto de Medicina Legal. Sin ser ningún especialista, por la experiencia podemos decir que pues en la actualidad la prueba de ADN ya es como la prueba que determina con mayor certeza la identidad de restos óseos. El ADN sobre restos óseos requiere una complejidad especial que incluso tendríamos que revisar si hay capacidad instalada en medicina legal o debe buscarse el apoyo de un laboratorio certificado internacional. Pero es más complicada que el ADN tradicional en sangre o muestras de saliva, por un lado. Luego, en caso de dificultades para extraer ADN de los restos óseos, como ocurre con los casos de la guerra civil, como ocurre con los restos óseos del Mozote, donde hay, entre otras dificultades, la de poder recuperar en restos muy dañados y antiguos el ADN, pues en casos que el ADN no se puede extraer y sacar conclusiones, sí son válidas a nivel forense, pues identificaciones a nivel antropológico, luego del estudio en laboratorio de los restos óseos y vinculándolos a otra evidencia. Aparentemente, por la información pública, surgieron objetos y otras características sí. que hacen muy probable la identificación de los restos. Pero evidentemente esto no debía anunciarse de la manera que se anunció. La obligación de investigar desde la perspectiva de los derechos humanos es una obligación de medio comportamiento. O sea, el esfuerzo por investigar no necesariamente va a conducir siempre al esclarecimiento del crimen. Lo vemos, ¿no? Inclusive en historias muy conocidas de otros países y de El Salvador, de casos que se quedan sin resolver durante décadas. Lo que permite hablar de un debido cumplimiento de la obligación de investigación son otra serie de elementos, y fundamentalmente es que las autoridades hayan hecho todo lo posible, que hayan agotado todas las líneas o las hipótesis de investigación, que hayan tenido que investigar la prueba testimonial, la prueba física, la prueba documental en todos los sentidos, que haya un esfuerzo serio, que no hayan diligencias condenadas de antemano al fracaso, diligencias intrascendentes, sin investigar lo fundamental, como es lo que estuvo pasando en el caso del Mozote y en los casos de los crímenes de la guerra civil durante mucho tiempo. Pero si también tenemos oscuridad, existe, es cierto, una regla de que una investigación en curso se puede poner en riesgo si se revelan algunos detalles. Pero hasta el momento, como usted dice, más de 200 días de la desaparición y no hay tampoco certeza de si se está investigando seriamente y con todos los esfuerzos, salvo la palabra del director general. Entonces el caso obviamente es un caso que genera mucha angustia, mucho sufrimiento para la familia y el protocolo de atención a víctimas debió activarse. Yo quisiera tener en cuenta este caso, que es un caso de un feminicidio, violencia gravísima hacia las mujeres, pero además violencia institucional dentro de la misma policía por un grupo élite de la policía de intervención y que obviamente para que la impunidad o las dificultades de investigación, incluida la desaparición del cuerpo, se haya presentado, esto requirió una cadena de complicidades y negligencias por miembros de la propia institución policial. Y este patrón de complicidades, silencios, infuncionalidad de las unidades de investigación de control interno, que también, o sea, tienen una deuda y unas deficiencias muy grandes, es el patrón de impunidad que estamos viendo reproducido en otros casos de violaciones a derechos humanos por la Policía Nacional Civil. Cuando fui procurador dicté 2 resoluciones sobre las ejecuciones extralegales de los casos San Blas y Cantón Pajales en Panchimalco. Y había fuerte evidencia forense de que se trataba de ejecuciones extralegales y que se habían alterado las escenas del crimen. Esto se evidenciaba por la prueba forense dentro del caso. Prueba forense en manos de la Fiscalía, prueba forense en manos de la Unidad de Control, en manos de la Unidad de Asuntos Internos y de la Dirección General de la Policía. Ya vemos en qué han parado estos casos, ¿no? En impunidad.
Entonces hay un patrón de complicidad e encubrimiento que pasa por deficiencias técnicas, falta de capacidades instaladas de las unidades de control interno, pero también complicidades internas en relación a los hechores de violaciones a derechos humanos. Es el patrón que ocurrió con los crímenes de la guerra. La impunidad del pasado y no resolver la impunidad del pasado nos ha llevado a repetir ese patrón de impunidad en el presente, y por eso el caso del Mozote es importante resolverlo, además de que es un crimen de lesa humanidad, sí, que no prescribe ni puede ser objeto de amnistía, pero estamos viendo cómo las víctimas del presente sufren el mismo esquema de impunidad. David, quiero darle las gracias por haberme acompañado. Espero que nos volvamos a encontrar para llevarle seguimiento no solo al caso del Mozote, otros casos que reflejan las graves violaciones a derechos humanos que se dieron en contexto del conflicto armado en el país, pero también en paralelo, como usted mencionaba, otras violaciones de derechos humanos que se están dando en este momento por agentes estatales y por otras expresiones también en la sociedad. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, David, ha sido un gusto. Gracias por la invitación, Carlos, y gracias nuevamente a la audiencia que nos ha seguido. Gracias por haber estado conmigo. Establecemos un enlace con Luis González de QVL para que nos comente cómo va el programa de este lunes 10 de septiembre. Un gusto de saludarte, Luis. ¿Qué tal tu fin de semana? Muy bien, Carlos. Buenos días para ti, buenos días a David y muy buenos días a todos nuestros televidentes. Y hoy en QVL Magazine vamos a tener un programa exquisito. Déjame contarte, vamos a estar hablando, bueno, para aquellas personas que sufren del reflujo. Ya sabe usted, después de que come aquel ardor, por eso vamos a estar hablando sobre la enfermedad, reflujo gastroesofágico. También vamos a estar hablando sobre la lumbalgia, ese dolor de espalda, ese que me contás que te da siempre después de cada programa. Pues hoy vamos a estar hablando de eso, mi querido Carlos. Por supuesto, si de repente te dan ganas de ir a Australia, de ir a México, de ir a Estados Unidos, pues necesitas la información de los que saben. Y hoy va a estar con nosotros la licenciada Sinaí, va a estar platicando cómo poder acceder a este tipo de visas y cómo hacerla de la manera legal y real, porque hay mucha gente que te puede engañar. Así que todos estos temas, las locuras, va a haber trailers de película, va a estar Ligia Roca, va a estar Francisco Valencia y por supuesto Elena Calles con este gordito pelón gracioso. Así que ahí nos vamos a encontrar. Excelente, entonces Luis, que sea un buen programa y que sea una buena semana para todo el equipo de QVL, y estoy seguro que la audiencia República se queda con ustedes unos minutos. Gracias. Para el ofrecimiento de varias cosas que va a desarrollar en QVL. Que tengas un buen día, Luis. Buen día. Éxitos. Reitero el agradecimiento, David, por habernos acompañado. Será hasta mañana, amigos, 6:30 en República.